que habéis vivido la intensidad del fútbol. Quiero aprovechar esta ocasión que me brindáis para agradeceros el apoyo incondicional que habéis hecho para el logro de este ascenso. También quiero aprovechar para recordar aquellas palabras que dije al principio de temporada. ¿Os acordáis? ¡Ojo, ojo, ojito con el Albacete! Para terminar, quiero decir unas palabras. ¡Europa, prepárate! Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un invitado muy especial en nuestra sección de leyendas del fútbol y contamos con la presencia de Francisco Javier Mármol Rodríguez, Catali, leyenda viva del Albacete Balompié, del queso mecánico. Hola Catali, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Edu. Nada, perfecto. Deseando escucharte. El placer es nuestro, Catali. Pues mira, si te parece, vamos a hacer como una breve presentación tuya para que la gente te recuerde un poquito mejor, ¿vale? Muy bien, de acuerdo. Francisco Javier Mármol Rodríguez, más conocido como Catali. Nació en Albacete un 21 de julio de 1961. Tiene 60 años. Ha sido un futbolista español, uno de los artífices de la época dorada del Albacete Balompié a principios de los años 90. Salió de la cantera del Albacete Balompié y jugó casi toda su carrera en este club, 10 temporadas, llegando a ser capitán, el capitán eterno, como le conocen por allí. Fue miembro del denominado queso mecánico, equipo que ascendió consecutivamente de Segunda División B a Segunda División y de ahí al año siguiente a Primera División, donde se mantuvo durante 5 temporadas. Suya es la expresión Europa, prepárate, muy recordada ante los aficionados del Albacete, pronunciada tras la consecución del ascenso a Primera División en el balcón del Ayuntamiento de la ciudad manchega, ante miles de personas. En su primera temporada en Primera División, en la 91-92, en la que finalizó en 7º lugar, se quedó a tan solo un punto de entrar en la Copa de la UEFA. Catali jugó 37 partidos y anotó 4 goles. Dejó el club en la temporada 92-93, en la que jugó 16 partidos y marcó 1 gol. También ha jugado en el Club Deportivo Toledo en 1993-94 y en el Club Deportivo Quintanar del Rey. En la temporada 2009-2010 fue el segundo entrenador de Pepe Murcia en el Albacete y tras la destitución de este en el 30 de noviembre de 2009 dirigió al primer equipo hasta la llegada de Julián Rubio. Asimismo, esa misma temporada se volvió a hacer cargo del primer equipo tras la destitución del ya mencionado Julián Rubio el 15 de marzo del 2010. Ha sido también concejal en el Ayuntamiento de Albacete. Y bueno, Catali, espero no haberme equivocado en nada. No, has metido la mano en el baúl, Edu, sí. La verdad que sí, además muy bien documentado estás, sí señor. Bueno, pues nos gustaría empezar la entrevista con que nos contaras un poquito tus inicios en el mundo del fútbol, cómo y cuándo empezaste a jugar a fútbol y querés ser futbolista. Tenemos entendido que no fueron unos inicios, al principio fueron unos inicios un poco duros, ya que con 14 años pues tuviste que poner a trabajar de banista para ayudar en casa a la familia. Cuéntanos un poquito esos inicios en el fútbol. Bien, sigues bien documentado, claro que sí, Edu. Pues sí, así fue, así fue. A ver, en aquellos tiempos, por desgracia, pues claro, el dinero pues no entraba en casa y claro, como tú bien has dicho, había que ayudar. Entonces, pues bueno, mi padre tenía un buen amiguete en una ebanistería y nada, y allí me fui, con 14 añitos me fui a currar y bueno, y ahí salió un equipete de fútbol sala entre todos porque era una cooperativa, estábamos 30, 40 personas allí trabajando y entre todos pues hicimos un equipete de fútbol sala. Y ahí hice mis primeros pinitos y bueno, pues luego ya entré en un equipo que se llamaba Yanko, creo recordar, ahí coincidí luego con gente que luego estuvo conmigo en el Albacete Balompié, con Perico Parada, con Serrano, en fin, había varias personas allí conmigo y bueno, y ahí pues
apareció Juan Ignacio Rodríguez, Juanito, que ha sido gerente, ha sido entrenador del Albacete, hoy en día es embajador, o sea, un hombre muy importante en mi vida que me dijo, bueno, me juntó a mí y a mi padre y dijo bueno, que debería de intentarlo porque me veía condiciones para poder ser futbolista. Gracias a Dios luego entré en el primer equipo, que es la ilusión de todos los canteranos, pero como tú bien has dicho, los inicios también fueron un poco duros, porque el Albacete en aquellos tiempos en Segunda B, aunque mi debut ese año, en 84-85, tú fíjate que estamos hablando de hace un porrón de años, ascendimos con Julián Rubio, que el año anterior era jugador, ese año fue entrenador y ascendimos a Segunda División A. Y lo que pasa que, bueno, que al final, al año siguiente volvimos a descender a Segunda B y vinieron unos años complicados porque el Albacete a punto de desaparecer, en fin, momentos sin dinero, había que ir a la radio a pedir dinero a los aficionados. Años complicados. Lo que pasa que, bueno, luego llegó Benito Floro en el 89 y a partir de ahí, como tú bien has dicho, pues Segunda B, Segunda A, Primera División y a punto de jugar UEFA. O sea que esos años fueron grandes, dorados y gracias a Dios yo estaba ahí, sí. Y bueno, ¿quién es el entrenador que más te ha ayudado en tu carrera futbolística? Bueno, ha habido varios. Como te he dicho, el primero que fue Juan Ignacio, Juanito, que ese año cuando él me dice que me fuese al Albacete Balompié, él era el entrenador del División de Honor de juveniles. Y es el primero que, como te he dicho, que fue el que vio condiciones y habló con mi padre y conmigo y decidimos dejar el trabajo para empezar con el fútbol. Y luego, sin duda alguna, Julián Rubio fue el que realmente apostó porque él vio que yo tenía condiciones, pero era un chaval de la cantera y no es fácil que un chaval de la cantera, y hoy en día tampoco, que triunfe o que esté en el primer equipo de su ciudad. Y Julián Rubio apostó, como apostó por muchos más, y sin duda alguna esos dos han sido los más importantes. Luego también en el filial anteriormente tuve a Juan José Boroná, que también era un hombre importante para mí. Y luego ya sin duda alguna, pues Benito Floro con su llegada, pues claro, todo el éxito y todo el boom del Albacete, todo el queso mecánico nace ahí, pues sin duda alguna ha sido muy importante, claro que sí. Y bueno, y así brevemente, recuérdanos, ¿qué recuerdos tienes de los ascensos consecutivos de Segunda B a Segunda y de Segunda División a Primera? ¿Alguna anécdota? Hay que recordar que, como tú has dicho, han pasado muchos años y precisamente hace 30 años que el Albacete consiguió su primer ascenso, que fue el tuyo, a Primera División. Recuérdanos alguna anécdota de esos ascensos tan consecutivos. Bueno, la verdad es que yo tengo un montón, podríamos hablar de muchas anécdotas, pero una que me viene a la cabeza, la primera es cuando llega Benito Floro, va y alquila un piso justo debajo de donde yo vivía. ¿Vale? Entonces yo no lo conocía al hombre, él vino con 3 o 4 jugadores que se trajo, Manolo, Quique, Sancho, Monfi, bueno, una cantidad de jugadores que trajo, que los tenía en su cartera y se los trajo. Y esos primeros días vivían con él allí en el piso. Pues yo ya los conocía a ellos, de haberme enfrentado, pero a Benito no lo conocía. Entonces una de las mañanas que bajo, estaban ellos, hombre, ¿qué pasa? No sé qué, y me presentan a Benito, pero yo pensando que era otro jugador, porque Benito Floro, yo recuerdo que vino aquí con 34, 35 años o por ahí, creo recordar, o sea que era un chaval, y yo pensaba que era otro jugador. Pero bueno, ahí, a partir de ahí, él ya empezó a crear ese equipo que tenía en su cabeza y ya en los primeros entrenamientos, Edu, se veía que había otra cosa, se veía que era un equipo que tenía unas condiciones bárbaras, él con toda su cabeza que tenía supo pues hacer la estrategia como la hacíamos, la alimentación ya la ponía encima de la mesa, lo que quería que comiésemos. Fue un hombre que ahí la verdad es que nos marcó mucho. Y ese equipo ya decía cosas. Y claro, evidentemente, ese año quedamos primeros. Ascendimos a Segunda A y claro, lo mejor que hizo este hombre es que de todo ese grupo, pues nos quedamos de 15 a 20 jugadores. Se trajo otros 4 o 5 de refuerzo para Segunda A. Apareció Salazar, apareció Conejo. Y ese año de Segunda A, todo el mundo diciendo, vamos a ver si nos mantenemos, pero
viendo la dinámica del equipo, viendo todo lo que ya traíamos de segunda vez, veíamos que nosotros, ¿qué pasa? Que oye, que estamos aquí. Y fíjate, al final conseguimos quedar primeros en segunda A y ascendimos a primera división. Y ahí ocurre lo mismo. Mantenemos el bloque, traemos otros 3 o 4, apareció Jelly, apareció Liete, en fin, una serie de jugadores que también nos dieron un poquito más de calidad y claro, y todo el mundo pensando, estos tíos en primera división, estos no duran nada. Y fíjate que estuvimos a punto de meternos en UEFA. O sea que fue un bloque que desde el segunda vez tenía Benito Floro en su cabeza y fuimos capaces de colocarnos en primera división y hacerle frente a los grandes de España, claro que sí. Y bueno, ¿y qué amigo te llevas para toda la vida gracias al equipo, a la generación del queso mecánico? Bueno, Edu, yo, gracias a Dios por mi talante, yo soy un hombre, fíjate, tenemos un grupo de WhatsApp de aquellos tiempos y siempre todos los cumpleaños nos felicitamos, de vez en cuando cada uno pone una cosa, vamos hablando. Yo mantengo relación con muchos, a ver, está claro que los de aquí de casa, que yo creo recordar que éramos 6 o 7 jugadores de casa, más algunos que se han echado novia y mujer aquí en Albacete. Estamos aquí pues unos 8 o 9 jugadores de aquella época. Y esos son, sin duda alguna, los que más veo y los que más relación tengo. Pero el resto, con Conejo, fíjate que está en Costa Rica, pues yo a 3 menos 2 hablo con él y o sea que yo, gracias a Dios, tengo muchos y la mayoría tengo contacto con ellos y ahí está la amistad y hasta que nos vayamos para el otro lado, seguro. Bueno, y como hemos hablado, el primer año de Primera División casi conseguís la clasificación para jugar en la Copa de la UEFA, os quedasteis a solo un punto. Y fue algo que por decirlo de algún modo, entre comillas, algo que presagiaste tú, con tu mítica frase, como hemos dicho en la presentación en el balcón del Ayuntamiento de Albacete, de Europa, prepárate. Pero es que incluso en el anterior ascenso también hiciste algo similar, porque hiciste una declaración, una emblemática frase, pronunciaste, ojito, ojito con el Albacete. Y bueno, cuéntanos esta faceta tuya de pitoniso. Sí, está claro. A ver, ese ojito con el Albacete era referente a José María García, que era un reportero, bueno, un hombre del deporte bien conocido por todos y ese que estaba en aquellos tiempos estaba en todo lo alto. Y bueno, como te he dicho, yo soy una persona, sobre todo soy muy optimista, soy una persona que ¿por qué tú tienes que ser mejor que yo? Yo esas cosas no termino de entenderlas, si eres mejor, demuéstramelo. Y con eso y lo que yo había visto del equipo después de tantos años que estaba en el Albacete y luego cuando tú ves un bloque tan bueno, gente con mucha calidad, que nos llevamos fenomenal todo el mundo y tú ves que puedes conseguir grandes cosas. Entonces ese primero que tú dices, ojo, ojito con el Albacete, pues en segunda B y ascendimos a segunda A. Una vez que tú asciendes a segunda A, pues empiezas allí, tal, no sé qué, quedamos primeros y tienes que salir al balcón del ayuntamiento de tu ciudad y tienes que decir algo. Y yo pues digo, pues ¿qué pasa? ¿Por qué no? Oye, pues que estamos aquí y Europa, prepárate, como queriendo decir que no vamos a descender el año que viene, que nosotros estamos preparados para lo que venga. Es cierto que también nos costó mucho al principio en primera división, es lógico, porque el salto parece que no, pero en aquellos tiempos sobre todo era un salto grande y nosotros enseguida empezamos a ver que podíamos tener posibilidades. Y recuerdo que además fíjate, fue en el Bernabéu. Allí, claro, yo cuando salgo de capitán a jugar en el Bernabéu estaba hasta la bola, o sea, no entraba nadie, 80 y tantas mil personas allí a ver al Albacete Balompié. Es cierto que de Albacete, según cuentan, más de 10 o 15 mil personas fueron para allá a vernos. Pero tú llegas allí al Madrid, pierdes 2-1, la gente de Madrid pidiendo la hora, y dices tú, pero bueno, ¿qué pasa? El Madrid y casi no puede con nosotros. A raíz de ahí nosotros conseguimos estar 15 jornadas imbatidas en Primera División, Edu. 15 jornadas, tu primer año. O sea, tú dices, pues bueno, pues mira, pues la verdad es que salíamos al campo, no teníamos miedo a nadie y bueno, y las cosas salían, claro que sí. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué significa para ti hoy en día la figura de don Benito Floro? Bueno, Benito Floro para nosotros va a ser siempre
nuestro Beethoven. Nosotros le decíamos Beethoven porque a veces se las daba de sordo, pero de sordo no tenía nada, escuchaba lo que él quería, ¿no? Y Benito Floro, como te he dicho antes al principio, para nosotros ha sido, pues eso, ha sido para la mayoría el mejor entrenador que hemos tenido y sin duda alguna para más de uno como un padre, porque yo recuerdo que la gente que venía joven era capaz de poco a poco meterlo en la dinámica que él quería. A ver, Benito Floro ha sido para mí uno de los mejores sin duda alguna y además ha adelantado su tiempo. Como te he dicho, vino con estrategia. Nosotros nos tirábamos todos los días después de entrenar una hora de estrategia. Eso en aquellos tiempos no se veía. Hoy en día me imagino que harán más. La alimentación. Nosotros aquí venía el hombre y recuerdo una muy buena y te cuento, con José Luis Salazar, uruguayo. Esa gente sabe que son de chicha, esos comen carne y gorda y poquito hecha. Y entonces este hombre vino con manzana asada. No, no, hay que comer manzana asada, no sé qué, claro. Yo, como te he dicho antes, muy buena relación con todos, pues Salazar me vino, yo le decía el indio, y le sigo diciendo el indio a Salazar. Y dice, vos, Cata, digo, ¿qué te pasa, indio? Y dice, dile al mister, por favor, que no me ponga más manzana asada, un poquito de carne, porque si no, al final, cada uno está acostumbrado a su cuerpo, pero claro, es cierto que, como te he dicho, en aquellos tiempos que alguien te venga diciendo lo que tienes que comer, pues no lo entendías. Sin embargo, su razón llevaba. También inventó el psicólogo, porque en aquellos tiempos tampoco existía, y es cierto que eso a algunos jugadores pues les venía bien, está claro, a otros no nos hacía falta por más veteranos o por lo que tú quieras, pero que también nos vino bien, o sea, un adelantado a su tiempo. Ujú. Y bueno, y háblanos de otras, como ya que estamos hablando de él, también te queríamos preguntar de otras dos leyendas de la Albacete de Balompié. Nos gustaría que nos hablaras de, como bien has dicho, de José Luis Salazar y de Conejo, otras dos leyendas de la Albacete de Balompié. Coméntanos qué tal, cómo son ellos dentro del vestuario. Cuéntanos un poquito. Bueno, ellos, ante todo, aparte de su valor futbolístico como personas, son muy grandes, tienen un corazón muy grande. Mira, yo recuerdo de Salazar, cuando Salazar vino aquí a Albacete, fíjate que este hombre es que fue, con 17 años ya fue internacional por su país. Vino al Cádiz, no terminó de cuajar y lo llevaron al Español. En el Español, pues tampoco. Y entonces ya el último cartucho que le quedaba era Albacete. El entrenador que teníamos nosotros, que era Benito Floro, junto con Pepe Carcelén, que era el secretario técnico, pues decidieron traérselo aquí. Y recuerdo que yo fui a por él. Vino desde Barcelona y yo fui a recogerlo en la entrada de Albacete. Aparecía con un Renault 5 rojo, las maletas arriba, indio, su mujer también uruguaya, india, un poco pasado de peso, y yo lo veo y digo, madre mía, pero ¿esto qué es? Y sin embargo, el primer día de entrenamiento, aun estando sin estar bien físicamente, ya demostraba que tenía una calidad enorme en sus pies y que, bueno, que al final ha conseguido ser el mejor jugador de la historia del Albacete Balompié, por todo. Es cierto que a él le vino muy bien Albacete, pero él se sintió aquí en su casa, nosotros lo acogimos como él se merecía y ya te digo, el mejor que ha pasado por la historia aquí. Y Conejo, ¿qué te voy a decir? Conejo es que vino engañado. Es que Conejo fue uno de los mejores porteros del Mundial del 90 y vino a Albacete pensando que era un equipo que quería ascender a Primera División y nosotros estábamos recién ascendidos, o sea, de Segunda B. O sea que él vino un poco engañado, pero cuando vio el bloque que había, la unión que teníamos todos, pues bueno, para nosotros, bueno, si no hubiese venido Luis Gabelo Conejo, nos salvó muchos partidos. No parecía una mano, si eso eran pies, si sus guantes se los tenían que hacer a posta porque era una mano muy grande, o sea, y luego, como te he dicho, como persona es un encanto. Yo he estado en Costa Rica varias veces y no me ha dejado nunca irme a un hotel. De eso nada, mi hermano, el flaco, él me decía el flaco conmigo a mi casa. Y son gente que te queda ahí en el corazón, pero para todo el resto de tu vida. Dos grandes, sin duda alguna. Uh-huh. Bueno, mucha gente
te pregunta y te recuerda el gol que marcaste al Barça. Pero nosotros somos de Valencia, como te hemos dicho ya por privado, y somos del Valencia Club de Fútbol, la mayoría de nosotros. Nos gustaría que nos hablaras del gol que le marcaste en la jornada 21 de la temporada 91-92 al Valencia en el estadio de Mestalla, en un partido que al final finalizó con empate a 1 y que tú marcaste el gol de la Albacete a un pie con el que os adelantasteis en el marcador. Cuéntanos qué recuerdas de aquel día y de aquel gol. Bueno, lo primero que te tengo que decir, Edu, es que yo goleador no he sido nunca. Yo siempre he sido, los argentinos dicen un buen 5. El 5 es el que está un poco sosteniendo la defensa y el medio campo, pero sin alegrías hacia el ataque. Lo que pasa que, bueno, gracias a Dios yo físicamente siempre he tenido un buen físico y he tenido aguante, ¿no? Para aguantar. Entonces yo siempre le decía a Benito Floro que por favor que me dejara, porque a mí me gusta mucho el gol, como a todo futbolista. Y bueno, recuerdo que, fíjate, mi primer gol en Primera División fue contra el Barcelona, nada más y nada menos. Empatamos a 1 con el famoso Dream Team. Entonces, cuando yo hice ese gol, Benito Floro ya me decía, haz lo que tú quieras, pero sabes que tienes que bajar. Y bueno, al final eh, conseguí encajar ese tema defensivo mío con las posibles llegadas mías en sorpresa al ataque. Y bueno, y fue, ya te digo, tú lo has dicho bien antes, yo metí ese primer año en Primera División, metí 4 goles. Uno de ellos fue al Barcelona, como te he dicho, Atlético de Madrid, Valencia y Español. Y al Valencia, pues imagínate, vamos a Valencia, otro igual. Mestalla estaba hasta arriba, ahí no sabíamos quién era, claro, nosotros vestimos de blanco. Valencia también, allí todas las banderas blancas no sabíamos por dónde estaba cada uno, pero ver ese campo hasta arriba y decir, oye, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no? Vamos a demostrarle a esta gente lo que podemos ser capaces de hacer. Y gracias a Dios fue un balón ahí perdido, un centro, y da en el poste, y yo que estaba por ahí, pues lo metí, pero mira, 0-1 en Mestalla, y luego recuerdo que fue Quique Sánchez Flores el que empató el partido, y bueno, y empatamos en Mestalla, y creo que fue en el bloque ese que te he dicho de 15 jornadas imbatidos, creo que fue una de ellas, esa jornada, sí. Sí, y además fue un gol de total, de oportunista total. Estabas ahí donde había que estar. Que sí, que muchos dicen, bueno, pues fue empujarla, pero tú tenías que estar ahí y estabas ahí como un auténtico delantero. Sí, ¿sabes qué pasa? Que mira, ahí teníamos yo siempre le he dicho que es la mejor zurda de España. Nosotros teníamos a José Manuel Cabrera Menéndez. Menéndez era un chaval que lo trajo Benito Floro del Lorca, creo, y bueno, ahí muy tímido, tal, muy calladito, como que nada, y luego lo vimos como era, jugaba de lateral izquierdo, pero tenía también un físico importante y siempre subía y ponía unos centros, y en una de esas que yo lo veo por allí, digo, este va a llegar y va a centrar, pero claro, a la hora de centrar con la izquierda, pues no centra con la izquierda, recorta y le da con la derecha, que le da menos bien, y rebotó, creo que fue en Giner, el balón dio en el poste y yo que estaba por allí, porque claro, como te he dicho, pensando que Menéndez le iba a poner, digo, yo por aquí que algo cae, y mira, al final conseguí, pero ya te digo, a medio metro, pero bueno, hay que estar, como tú has dicho, claro que sí. Bueno, y ahora nos gustaría que nos hablaras un poco de Víctor Espárrago. Sabemos que te lesionaste y bueno, y cuando te recuperaste no contaba mucho contigo, ¿cierto? Sí, a ver, es cierto que yo ese año, ese segundo año, empieza Julián Rubio otra vez de entrenador. Y recuerdo que fue, no sé si la jornada 6 o 7 de Liga en el Nou Camp, además fue en un choque con Nadal, el tío de nuestro famosa raqueta, y bueno, él se quedó como un roble y yo me rompió la rodilla. Bueno, tuvimos ahí una rotura de ligamentos. Y claro, eh, pasa eso y a los 2 o 3 partidos echan a Julián Rubio y aparece Víctor Espárrago. Yo me tiro 3 meses y medio sin poder jugar por esa lesión, y es cierto que él no me conocía. Y también es cierto que en ese puesto también estaba Bosio, ¿o no? Uno que tuvisteis vosotros allí, que además también muy buena gente y muy buen jugador y muy de mi sitio, de mi puesto.
Y entonces, pues es lógico porque es uruguayo, creo también, Bosio, Sí, es ¿eh? uruguayo. Y Víctor Espárrago, pues también, entonces ahí tenían una relación, pero bueno, al final, por desgracia, yo solo pude jugar ese año 16 partidos, como tú bien has dicho, y bueno, llegó la hora de hacer el nuevo equipo para el año siguiente, pues este hombre pues decidió no contar conmigo, pero bueno, sin ningún tipo de rencor. Es cierto que, bueno, yo, como tú has dicho antes también al inicio, me fui al Toledo ese año, al siguiente año me fui al Toledo. Estuve un año nada más y al final me retiré con 33, 34 años. Eh, Sin hacer aún, por decírtelo de una forma, fíjate hoy en día cómo están los jugadores hasta los 38, 39 años están por ahí jugando. Yo me retiré y a los 7 años volví con el Quintanar de Rey, que también lo has comentado tú antes al principio. Como queriéndote decir que con 33, 34 años ya me dicen, oye, es que está un poco ya viejo, ya como que no vale para esto, pero bueno, es cierto que a mí lo que más me perjudicó fue la lesión esa, pero bueno, sin ningún tipo de rencor y fíjate que el Albacete luego estuvo 3 años más en primera división, hasta conseguir 5 seguidos que estuvimos y luego ya se descendió. Pero vamos, que encantado de haber jugado 50 y tantos partidos, cerca de 60 partidos en primera división con el equipo de mi tierra. ¿Y qué más se puede pedir? Ujú. Bueno, y como te hemos dicho antes, somos de Valencia, pero bueno, la gran mayoría de nosotros, del equipo, somos de Gandía. Bueno, con el Alba tenemos entendido que te has enfrentado al Club de Fútbol Gandía en varias ocasiones. Nos gustaría preguntarte, ¿cómo recuerdas esos enfrentamientos con el Gandía, sobre todo los que jugabais como visitante en el Estadio Guillermo Lagüe? Bueno, es cierto que ahí me queda un poco más justita la memoria, pero sí de decirte que esos son los años que, como te comenté antes, que yo mi debut fue ascenso a segunda A y luego el siguiente año descenso otra vez a segunda B y ahí pasan 3 o 4 años de los malos malos del Albacete, que por ahí en medio aparece el Gandía. Y tengo lo justo, lo que sí te puedo decir es que tengo un gran amigo en Gandía, un gran central que jugó con nosotros, que es el Chato Juárez, que ese como compañero y como jugador es un auténtico fenómeno, jugó en el Valencia también, y lo único que te puedo decir de eso de Gandía, ya verás que, como te he dicho, estamos hablando 30 años del ascenso a primera, estamos hablando de 35, 36 años. Complicado ya para mi cabeza, tantos partidos y encajar alguno de Gandía, pero te voy a repetir, Gandía me quedo con mi chato, el Chato Juárez. Sí, Juanjo Juárez, que jugó también en el Valencia, como tú bien has dicho. Muy buena Un gran- persona y muy buen jugador, sin duda alguna. sí, también es aquí en Gandía muy querido y, bueno, es uno de los históricos y de los jugadores leyenda del Club de Fútbol Gandía. Bueno, cuéntanos ese añito, esa etapa en el Club Deportivo Toledo, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, también fue muy buena. La verdad es que, para empezar a decirte, ese año jugamos la promoción de ascenso a Primera División también. La jugamos contra el Valladolid. Y además, el primer partido en casa ganamos 1-0 y luego allí ya perdimos 4-0. Pero fue, imagínate, para todo un Toledo llegar a jugar una promoción para ascenso a Primera División, pues también fue muy grande. Recuerdo otra muy buena plantilla de gente maja, de todos muy bien unidos. Estaba, fíjate, Roberto Simón Marina, que jugó en el Atlético de Madrid. Había una cantidad de jugadores, el Moj, un lateral izquierdo que luego jugó en el Español. O sea, había un equipazo, Pardina, Perico Parada de aquí de Albacete se vino conmigo también, Corbalán apareció por allí, Quique, bueno, en fin, una cantidad de jugadores buenísimos bueno, yo la verdad es que solo he estado un año fuera de mi casa y no lo cambio por nada. Yo lo pasé muy bien, tengo grandes amigos allí y lo mismo, lo que te he dicho antes, yo la gente que me cruza con ellos ahí en Toledo, si los veo por ahí nos damos un abrazo, nos tomamos 2 cervezas y muy bien, la verdad es que muy bien, gracias a Dios. Ujú. Y bueno, y en la etapa de Quintana del Rey, que hubo un parón ahí entre medias, donde además compartiste vestuario y aventura con José Luis Salazar, ¿no? Sí, bueno, eso fue curioso porque
porque bueno, el vicepresidente, el presidente era, que hoy en día también es, Evelio Cebrián, y el vicepresidente es Juan. Juan, un buen amiguete mío, además también fue buen jugador, en el Hércules estuvo jugando de juvenil y demás. Entonces me llamó diciéndome que si yo guardaba amistad con Salazar. Digo, hombre, claro que sí. ¿Por qué? Que dice, no, es que estamos pensando en a ver si se puede venir a jugar con nosotros a tercera división. Digo, no te preocupes, yo te busco una reunión con él, lo habláis y ya está. Pues nada, así se hace, se convoca esa reunión y en esa reunión estoy yo. Y conforme están hablando, no sé qué, terminan de hablar y yo le digo a mi amiguete Juan, al vicepresidente, digo, oye, ¿y si voy yo, qué pasa? Se me queda mirando y dice, ¿de verdad? Que llevas 7 años retirado. Digo, ¿y qué pasa? ¿Que te viene? Digo, que sí, que me voy. Claro, ¿qué pasó? Que después de 7 años, fíjate, yo después de venir del Toledo, mi primer trabajo fue camarero en una discoteca, Edu. Si es que son, claro, te ponía a hablar de mi vida y no paramos. Entraba a trabajar a las 12 de la noche y salía a las 7 de la mañana. Eso recién retirado. Y claro, 7 años sin hacer deporte y total, que al final me voy con ellos, pero los 3 primeros meses, vamos, se me rompían los músculos por todos los lados. Al 3 menos 2 lesionados, pues imagínate lo que era el pueblo aquel. Me pusieron de pesetero, que venías a robarles el dinero, que no sé qué, y yo obsesionado, y claro, al final conseguí ponerme en forma y gracias a Dios salió todo fenomenal allí. Quedamos primero los 2 años, jugamos la promoción, no conseguimos ascender, pero la gente guarda buen recuerdo mío y yo suyo. Y fíjate, nos hicieron un homenaje en esos 2 años, nos hicieron un homenaje a Salazar y a mí por haber pasado por aquel equipo, fíjate, la verdad es que sí, muy bonito. Y bueno, y hablando de la actualidad, nos gustaría que nos dieras tu opinión, tu punto de vista sobre la marcha del equipo del actual Albacete Balompié en primera ref, en primera federación. ¿Crees que se conseguirá el ascenso a segunda división esta temporada? Bueno, bueno, empezaron un poquito regular. Es cierto que también la mayoría de los jugadores no se conocían, han hecho un equipo nuevo, pero ahí están, ahí están. La verdad es que se están haciendo muy fuerte en casa. Los partidos de casa los están sacando adelante, que es fundamental, y luego si vas sacando puntos fuera, pues ahí están primeros. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Yo los voy siguiendo de vez en cuando. La verdad es que al campo no voy por el tema de trabajo, pero están sacando los partidos y bueno, parece ser que el Villarreal B es el que está por ahí y el Atlético Baleares también, que fíjate que aún sigue en la Copa del Rey. O sea, hay equipos ahí que son complicados y claro, si quedas primero asciendes, si no luego tienes que hacer una promoción, que eso es muy complicado. Ojalá Dios y el Albacete consiga ascender, porque realmente donde para mí el sitio del Albacete es segunda división, sin duda. Uh-huh. Y bueno, ya para terminar la entrevista, nos gustaría recordar algo que desde nuestro punto de vista creemos que mucha gente no sabe, y es que Catali fue el último entrenador de Andrés Iniesta en el Albacete Balompié. Ahora Andrés está en el Vissel Kobe de Japón, pero ¿crees que puede volver a jugar en el Albacete cuando acabe el contrato con los nipones si no se retira? Sí, ojalá Dios. Si el chaval ese puede jugar hasta que quiera, porque él no necesita físico, todo lo tiene en su cabeza, porque bueno, es un chaval. Fíjate, también yo estuve con ese chiquillo, estuve 2 años, con 11 años y 12 años. Pero también coincide que claro, a él lo ficharon del torneo de Brunete. Ese año, creo recordar, ¿no? Que así fue, el Albacete Balompié descendió jugando contra el Extremadura, una promoción. Y claro, 2 o 3 meses antes, el presidente, que también era el mismo mío, de Rafael Candel, pues me llama a mí diciéndome que si yo me puedo ir con el primer equipo a intentar. Claro, se puso el lema del moralero. Yo me fui como moralero. O sea, tú fíjate, yo estaba entrenando al equipo de Iniesta
Y en los 2 o 3 últimos meses me fui con el Albacete y se quedó conmigo, o sea, se quedó con el equipo del chiquillo, se quedó mi segundo entrenador, que luego fue el que se fue a Brunete. Y donde tiene el boom a Iniesta es en Brunete. Y Catalí no está. Catalí está con el Albacete sufriendo donde al final se descendió. O sea, tú fíjate cómo es la vida. Yo, para irme a Brunete a disfrutar de mi equipo, que la verdad es que era un equipazo, llegó Iniesta, se lo llevaron a él, pero había 3 o 4 chiquillos ahí que esos eran, la verdad es que fue una camada bestial, pero bueno, el fútbol por desgracia pues tiene eso, que no siempre llegan todos los que se merecen llegar, pero Iniesta al final todo el mundo sabía que ese chiquillo iba a ser, pues gracias a Dios lo que ha sido, incluso no tanto. Nosotros sabíamos que iba un chiquillo, dice, este figura seguro, pero tú fíjate el renombre de esa criatura y bueno, que nos ha hecho campeones del mundo. O sea que es un fuera de serie, pero fíjate lo que te digo, las paradojas del fútbol y lo que tiene. Yo todo el año entrenando con ese equipo, los 2 meses últimos me voy con el Albacete a sufrir y al final a descender contra el Extremadura y mi equipo de chavales pues se va a Brunete a disfrutar. Quedaron terceros y mi segundo entrenador me llamaba y ¿qué? Digo, ¿estás disfrutando? Y yo aquí sufriendo, pero bueno, la verdad es que fíjate, luego el chaval me invitó a su boda y todo, una relación muy buena y bueno, encantado de que ese chaval esté reconocido como lo que es, un fuera de serie, que por desgracia no hemos conseguido un Balón de Oro porque el fútbol tiene lo que tiene, pero ese chaval se merecía un Balón de Oro sin duda alguna. Sin lugar a dudas. Bueno, Catali, ha sido un placer, una auténtica gozada hablar contigo de aquellos años gloriosos del Albacete y bueno, y estaríamos aquí hablando horas y horas contigo porque la verdad es que da gusto hablar contigo, recordar esas anécdotas y bueno, y tu gran simpatía. Solo nos queda darte las gracias y bueno, y desearte lo mejor. Sabemos que has sido abuelo, que disfrutes de tu nieta y bueno, y que deseamos la mayor de las suertes en todos tus proyectos. Igualmente, Edu, aquí me tienes para lo que necesites y decirte que como capitán, que sigo siendo del queso mecánico, el momento que tú necesites otro elemento en tu bloque, o como lo quieras llamar, cuenta conmigo que ese lo conseguimos, que lo sepas. ¿Vale? Tomo nota, Catali. Claro que sí. Francisco Javier Mármol Rodríguez, leyenda del Albacete Balompié. Muchas gracias, un abrazo. A ti, Edu. Hasta luego, amigo. Chao. Hasta Hasta luego, luego. buenas noches. Adiós, adiós.